El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el día de hoy una resolución en la que reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela y pide a la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, que haga lo mismo en nombre de la Unión Europea en su conjunto. Esta resolución también pide a los gobiernos de los Estados miembros que reconozcan como presidente a Guaidó hasta que el país pueda celebrar estas elecciones presidenciales libres y legales. Vamos a saludar a esta hora a Marcelo Moncayo, quien nos tiene el reporte desde Europa, en España particularmente. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes de la mañana. Efectivamente, amigos televidentes, la presidencia interina de Juan Guaidó sigue sumando apoyos internacionales. Hace pocos minutos, el Parlamento Europeo votó una moción para reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Fueron 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. Antes de esta votación, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, y Leopoldo López aseguraban que el apoyo internacional que se está consiguiendo será fundamental. Puedo decir que todo indica que Maduro y su camarilla viven su ocaso. Estamos viendo las horas postreras de esta narcotiranía. Puede ser que en pocas horas resolvamos lo que por muchos años hemos venido padeciendo. Me parece extraordinario que por fin esté llegando este reconocimiento. Ha debido de suceder mucho tiempo atrás, pero no hay razón para no recibirlo hoy con beneplácito, y estoy seguro que esto será el primer paso que va a dar a Europa, no solamente para reconocer al presidente Guaidó como nuestro presidente legítimo, sino también el comienzo de las sanciones que debe imponer Europa y todos los países civilizados y democráticos, amantes de la libertad y la justicia, a las personas que han sido los causantes de la desgracia del país y del empobrecimiento de nuestra población, de nuestro erario público y, por supuesto, de la fallida gestión gubernamental que lleva ya más de 15 años. Amigos televidentes, y este sábado en la tradicional Puerta del Sol nuevamente, centenares de ciudadanos venezolanos se concentrarán para seguir insistiendo en el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España. Continuamos con las reacciones de los protagonistas de la noticia aquí en la mañana de NTN 24. Saludamos a José Ignacio Salafranca. Él es diputado del Parlamento Europeo. Nos acompaña a esta hora aquí en NTN 24. Diputado, gracias por estar con nosotros. Encantado. El reconocimiento, esto ha sido lo primero que se sabe de esta votación que se ha dado el día de hoy. ¿Reconoces a Juan Guaidó como presidente y que sea él el encargado de la transición, de convocar a estas elecciones libres en Venezuela? La pregunta aquí es, ¿qué pasa con Maduro si no renuncia? Aunque sea el presidente reconocido, el presidente interino, Maduro todavía tiene el poder en Venezuela. Adelante. Bueno, efectivamente tiene el poder de facto, pero es un presidente que no tiene un poder legítimo, y al mismo tiempo quiero decirles que el pronunciamiento que ha hecho hoy el Parlamento Europeo es un pronunciamiento muy importante, porque es el pronunciamiento de 500 millones de ciudadanos. Por lo tanto, entendemos, y esa ha sido también una de las manifestaciones que hemos hecho hoy, que el Parlamento Europeo y la Unión Europea tienen que apoyar la hoja de ruta para que efectivamente se reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, se cese en la usurpación del poder por Maduro y se proceda pues a un proceso electoral donde los ciudadanos de Venezuela, de una forma inclusiva, con acompañamiento internacional y con todas las garantías, puedan volver a tomar la palabra. ¿Cómo ejerce Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela? Le han colgado sus cuentas, le han hecho una serie de bloqueos dentro del país. Sí, hemos visto con preocupación todos estos datos, hemos visto con preocupación el arresto de varios periodistas españoles, colombianos, chilenos y de otras nacionalidades, pero bueno, hemos visto que Juan Guaidó ha reaccionado pues con mucha mesura, sabía ya a lo que se exponía, pero yo creo que la presión internacional está creciendo de una manera tal, el país está en una situación de estado fallido tan enorme, que al final Maduro se va a acabar cayendo, porque esta situación es absolutamente insostenible.
Estamos hablando con el diputado del Parlamento Europeo, José Ignacio Salafranca. Ustedes con esta votación, la de hoy, están exhortando a la Unión Europea y a los Estados miembros a hacer lo mismo que ha sucedido. Pero así tal cual, reconociendo a Guaidó, no solo dando un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones. ¿Ustedes creen que este pedido va a tener eco? Sí, mire, nosotros en el Parlamento Europeo ha sido primero la primera institución de la Unión Europea que ha reconocido a Guaidó. Y llevamos ya mucho tiempo exhortando a la celebración de un proceso electoral con garantías en las que los ciudadanos de Venezuela se puedan expresar libremente. Concedimos el premio Sájarov, que es un premio prestigiosísimo que tenemos a la libertad de conciencia, a la oposición democrática venezolana el año pasado. Y evidentemente estamos llamando a que ese proceso se celebre. Ha habido muchos obstáculos, ha habido muchos posicionamientos que han ido evolucionando a favor de esta opción, como por ejemplo la del actual gobierno socialista español, que al principio pues era muy renuente, y ahora pues efectivamente la Unión Europea no solo tiene que instar y facilitar esa llamada a las urnas, sino que tiene que reconocer rápidamente al presidente de la Asamblea Nacional como único presidente legítimo del país. Señor Salafranca, ahondemos un poco en lo que cita este documento que fue aprobado el día de hoy, donde se rechaza una salida violenta, se defiende además la investigación de las atrocidades. Esto en un ambiente de tensión que se ha generado por, se hablaba o se especulaba de una llegada de tropas de parte de Estados Unidos, se lo veía a Bolton con unas notas diciendo 5.000 militares a Colombia. En medio de un ambiente de tensión en donde todo puede pasarse por la cabeza, ustedes están pidiendo que cese, se rechace una salida violenta de cualquier manera, que eso no exista y se defienda la investigación de las atrocidades. Mire, nosotros hemos hecho varios llamamientos a que efectivamente se produzca una responsabilidad por las graves violaciones de los derechos humanos que se han producido y que se siguen produciendo en Venezuela. Es más, hemos pedido que la Unión Europea se sume a la demanda presentada por varios Estados miembros de la Unión y de América Latina ante el Tribunal Penal Internacional para que esos crímenes sean realmente juzgados y no se pueda garantizar una impunidad. Aparte de eso, lógicamente, la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, favorece una solución que sea pacífica, que sea inclusiva y que sea no violenta. Es decir, yo creo que es importantísimo evitar que se produzca más derramamiento de sangre. Ya ha habido muchas personas que han sido asesinadas, ha habido muchas personas que han sido privadas de su libertad, ha habido 3 millones de personas que han tenido que abandonar el país en la mayor crisis migratoria que se ha producido en América Latina en toda su historia, y por lo tanto nosotros lo que apoyamos es una solución que sea pacífica. Pero claro, entendemos también que cuando hay una persona que sigue vulnerando los derechos fundamentales, que no se quiere mover, que no quiere escuchar el grito de libertad de su pueblo, que no quiere atender las recomendaciones de la comunidad internacional, pues habrá que seguir haciendo presión, habrá que seguir, si esta situación no se resuelve satisfactoriamente, pues incrementando la vía de las sanciones. Pero por supuesto que nosotros apoyamos una solución pacífica que permita hacer esta transición democrática y satisfacer estas ansias de libertad del pueblo venezolano. Diputado Salafranca, ¿qué diferencia la situación de ahora, lo que se está viviendo actualmente en Venezuela, siendo Juan Guaidó reconocido el presidente legítimo interino de Venezuela hasta que se convoque las elecciones, con otras del pasado, en donde también la comunidad internacional ha presionado para que salga Maduro o desconociendo, por ejemplo, su segundo periodo de presidente? ¿En qué diferencia el momento actual que vive Venezuela con otros? Bueno, yo creo que estamos en una situación límite desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista de la tensión política. Y aparte, es decir, cuando a uno se le están cerrando todas las ventanas de conexión internacional, hemos visto las sanciones que han adoptado los Estados Unidos y el bloqueo de las cuentas de PDVSA, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación insostenible donde el régimen está dando las últimas bocanadas para intentar mantenerse solamente sobre la fuerza y sobre la imposición del terror a los disidentes. Esta es una situación insostenible y nadie va a poder sofocar las ansias de libertad del pueblo venezolano. La diferencia, pues que, bueno, una vez cerrado el acceso al crédito internacional, una vez cesado el reconocimiento de este gobierno, incluso por aquellos gobiernos que eran más comprensivos con esta situación, que era absolutamente inaceptable,
pues me parece que con la declaración que haya hecho el Parlamento Europeo, los representantes diplomáticos acreditados ante el Parlamento y esperamos que pronto ante el resto de las instituciones, pues sean los representantes del gobierno legítimo. Por lo tanto, es que no tiene ni siquiera el respirador artificial y tengo la impresión, como le decía, que estamos asistiendo a un fin de régimen y ojalá que esto se produzca de la manera menos traumática y más pacífica posible. Diputado Salafranca, José Ignacio Salafranca, miembro del Parlamento Europeo, gracias por habernos dedicado estos minutos aquí en NTN 24 para todo el continente americano y el mundo que nos ve en distintas partes del mundo. Gracias porque sabemos que usted está en este momento ya yendo a abordar un vuelo desde Bruselas hasta España. Muchas gracias por actualizarnos un poco sobre lo sucedido el día de hoy en el Parlamento Europeo. Muchas gracias a ustedes y han tenido una actitud también muy comprometida y muy valerosa en Venezuela de la que hemos sido testigos privilegiados. Buen día. Vamos ahora a ver la reacción que ha tenido en redes sociales el presidente interino, Juan Guaidó. Ha agradecido el reconocimiento del Parlamento Europeo. Lo ponía así. Hemos dado un gran paso en nuestra lucha por la democracia. Agradecemos la decisión del Parlamento Europeo de reconocer todo el esfuerzo que hemos llevado adelante los venezolanos por la restitución del orden constitucional en nuestro país.